La primera pregunta se refiere al capítulo de defraudaciones en todos sus artículos. La doctrina, gran parte del sector de la doctrina en derecho penal se refiere a que este capítulo es poco utilizado o poco practicado en la actualidad. ¿Por qué pasa esto, doctor? Bueno, en efecto, el capítulo de las defraudaciones, que está incluido dentro del título del bien jurídico del patrimonio económico, podría decirse que se compone de ciertos tipos penales que tienen, digamos, una frecuencia de ocurrencia inferior a los tipos, digamos, más comunes contra el patrimonio económico, que son, por ejemplo, la estafa y el hurto. Es una forma de tipificar ciertas situaciones que pueden afectar el patrimonio, pues que es indispensable además para que se configure el tipo penal, teniendo en cuenta que lo que se debe afectar es el patrimonio, pero que digamos tienen en particular, digamos tiene como elemento característico todas estas defraudaciones que siempre el autor es una persona que se aprovecha de determinadas condiciones para poder lograr un resultado económico o una ventaja económica. Entonces por eso, por ejemplo, encuentran ustedes la tipificación del abuso de condiciones de inferioridad, que se aprovechen del error de otra persona, lo que tiene que ver con el alzamiento y la sustracción de bienes para evitar cumplir con determinadas obligaciones, lo que tiene que ver con la defraudación de fluidos como tipo autónomo y algunos tipos que tienen que ver con la utilización indebida de información privilegiada. Entonces, digamos que la razón por la cual es absolutamente cierta esa apreciación que ustedes han tomado de la doctrina es que efectivamente son tipos penales bastante específicos, son muy puntuales en su descripción típica, entonces digamos se aplicarían casi que prácticamente cuando los mismos no estén constituyendo otro delito contra el patrimonio económico, como por ejemplo la estafa o el hurto. En algunos casos hay subsidiariedad expresa, pero en otros casos tendría que acudirse a la subsidiariedad tácita para saber si realmente entrarían a concursar con otros tipos penales del código que estén incluidos dentro de los delitos contra el patrimonio económico. La segunda pregunta respecto al delito de abuso de circunstancias de inferioridad, la punibilidad debe ser la misma en los tres supuestos de las condiciones que se tipifican en este tipo, es decir, la necesidad, la pasión y el trastorno mental. Bueno, el artículo 251 que consagra el abuso de condiciones de inferioridad, como ustedes lo mencionan en su pregunta, sanciona con una pena de prisión de 1 a 4 años a la persona que se aproveche de otro que esté en una de esas condiciones que ustedes mencionan, que es la necesidad, la pasión o el trastorno mental. Pues creería yo que si bien las tres situaciones son distintas en cuanto a la forma en que se estructuran, o sea, lo importante no es tanto que una persona esté en necesidad, otra obre, digamos, guiada por la pasión y otra por un trastorno mental, sino el aprovechamiento que hay de esa circunstancia, porque finalmente, aun cuando, como les digo, se estructuran de forma distinta, lo sancionable o más bien lo reprochable aquí es que el autor se aproveche, digamos, de la poca o nula facultad que puede tener una persona para tomar determinaciones cuando está en uno de estos estados. Entonces, creería yo que no habría en principio una razón como para tratarlas con una punibilidad diferente. El tipo de prestación, acceso o uso ilegal de los servicios de telecomunicaciones, ¿por qué no hizo parte en el pliego de cargo que formuló la Fiscalía contra Bernardo Moreno? Bueno, miren, en ese caso hay una pregunta que ustedes están reconduciendo a un proceso específico, a un proceso penal en particular. O sea, yo tendría que conocer el proceso, tendría que conocer las pruebas, tendría que conocer todos los hechos que se están investigando en el proceso para poder saber si debía o no aplicarse esa conducta, porque pues ustedes saben que de acuerdo a eso es que vamos a poder determinar si efectivamente la conducta que está investigando la Fiscalía de esa persona o que está en un juzgamiento frente a esa persona encaja o no dentro de la descripción típica. Pero además tendría yo que saber, o cualquiera que vaya a estudiarlo, tendría que saber en qué momento se cometió la conducta para saber si realmente aplica este u otro tipo penal. Perfecto. ¿Cuáles fueron los motivos legislativos para otorgar al delito de defraudación de fluidos la categoría de delito autónomo, si antes su contenido abarcaba dentro de los delitos de hurto y de estafa? Bueno, miren,
No conozco específicamente, digamos, la exposición de motivos que elevó a la categoría de delito autónomo la defraudación de fluidos, pero digamos que en general lo que normalmente guía que este tipo de conductas se tipifiquen de forma independiente es la misma razón, y la razón es que muchas veces no son muy especiales, como en este caso donde hay un hurto o una defraudación específica de un servicio público. Entonces no se considera, digamos, adecuado desde algún punto de vista que constituya o que se enmarque dentro del tipo penal amplio que podría enmarcar cualquier tipo de apropiación, que sería el caso del hurto, sino que de acuerdo a unos especialísimos contenidos que puede tener esa conducta, como en este caso donde hay una defraudación específicamente de un servicio público, se considera más adecuado separarlo y crear un tipo penal autónomo. Perfecto. Analizando lo establecido en el artículo 259 del Código Penal, que afirma, abro comillas, siempre que la conducta no constituya otro delito, cierro comillas, en este orden de ideas, porque este tipo se convierte en una conducta subsidiaria. Bueno, mire, el artículo 259 es lo que tiene que ver con la malversación y dilapidación de bienes, y lo que sanciona es que la persona que malversa o dilapide los bienes que administra en ejercicio de tutela o curatela incurre en una determinada pena de prisión. Pero, como ustedes lo dicen, consagra expresamente que es subsidiario, es decir, que se aplica en defecto de que no se constituya en otro delito. La respuesta que le voy a dar o que les voy a dar aplica, digamos, no solo para este tipo penal, sino diría yo que en general para todos los tipos penales del código que tienen subsidiariedad, sea tácita o sea expresa. Y es que finalmente con estos tipos penales lo que se persigue es recoger normalmente un tipo o unas clases de conductas que normalmente encajan en otros delitos, pero que en algunos muy pocos casos no van acompañados de algunos elementos que permitan encajarla en ese tipo más amplio. Entonces, por eso es que lo que se hace es seleccionar, digamos, una conducta un poco más específica como esta, que es solo malversar o dilapidar los bienes de esa persona a la que se le administran esos bienes, vamos a repetirlo, siempre y cuando no se incurra en otra, o sea, no se está sancionando nada más. Es decir, con esta se recoge, digamos, unos pocos casos que no quedarían sancionados por un tipo penal de mayor entidad. Supongan ustedes, por ejemplo, la estafa. Bien. Listo, muchas gracias, doctora. Con el mayor gusto, que estén bien. Gracias.